Bendiciones, iglesia, qué bendición, qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos ahí en casa. Quizás estás en otra ciudad o estás tal vez tratando de cuidarte de las cosas que están sucediendo afuera, pero estamos aquí con ustedes, estamos aquí reunidos y listos para alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Si está de acuerdo conmigo, escriban ahí en el chat, amén. Entonces juntos vamos a declarar y levantar el nombre de nuestro Señor a lo alto. Decimos que anhelamos de tu presencia, Cristo. Tenemos hambre y sed de ti. Amén. Si está de acuerdo, si tiene hambre, sed del Señor, le voy a invitar que cante esto conmigo y que me acompañe, no solo con sus voces, pero con sus manos así. Vamos. Vamos así juntos. Vivo estoy, tu presencia puedo respirar. Lo que soy anhela poderte encontrar. Más de ti, Dios, queremos ver. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Una vez más así. Aquí estoy, dispuesto a ir más allá. Listo estoy para ver tu gloria y majestad. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Otra vez. Vamos un poco así. Quiero ver esas manos, esas palmas. Vamos conmigo así. 1, 2. Si está agradecido con nuestro Dios, lo voy a invitar que escriba ahí en el chat. Agradecido estoy contigo, mi Dios. Vamos así. Más de ti, Dios, queremos ver. Juntos más. Más de ti, Dios, queremos más. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Yo te buscaré una y otra vez. Hoy me acercaré con todo mi ser. Tengo hambre y sed de tu gran poder. Ven y asómbrame otra vez. Otra vez. Vamos todos. Qué bendición adorar el nombre del Señor de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada mejor que estar el domingo ahí en sus casas, exaltando, levantando en lo alto el nombre de nuestro Señor. Amén. No sé si nos ha pasado, y creo que a todos nos ha sucedido, cuando nos sentimos cargados, atados en cadenas a nuestro pasado, a nuestros errores. Pero en esta mañana el Señor les dice en el nombre de Jesús que esas ataduras están rotas.
que nada te puede detener y nada puede detener la bendición que Él tiene para ti. Amén. Vamos así. Me acompañan con sus palmas. ¡Hey! Vamos así. Cuando le canto, las tierras se estremecen, los muros así que caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros decimos caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, vamos, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos, todos en casa así. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros así que caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Vamos fuerte. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Quiero ver esas manos, vamos arriba. Le voy a invitar que me ayuden cantando esto y que repitan después de esto. Caen los muros. A ustedes. Caen los muros. Que se escuche. Caen los muros. Hey. Caen los muros. Vamos. 1, 2, 3. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, vamos juntos. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Que se escuchen esas manos, vamos juntos. Hey, hey, hey. Adoramos, bendecimos tu nombre de Cristo porque tú nos has hecho libre de todo nuestro pasado, de todas las ataduras que han venido con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Creemos esto, iglesia? Amén. Le voy a invitar que se ponga cómodo, que tome su asiento y se prepare sus corazones para el mensaje de la palabra. Bendiciones. Bienvenidos, somos Ministerios Cosecha Ecuador, una iglesia para la familia y la más alegre de esta ciudad. A continuación, los anuncios para esta semana. Todos los días lunes, a través de la plataforma de Zoom, conéctate a las 7:30 de la noche para nuestra reunión de planificación y estrategias de liderazgo. Durante la semana,
Forma parte de nuestra reunión de varones, mujeres y jóvenes Free Nation, donde compartimos la palabra de Dios y ganamos almas para Cristo. Todos los días sábados a las 6 de la mañana te invito a conectarte a través de la plataforma de Zoom para nuestro amanecer con Dios, donde agradecemos y hacemos oraciones de petición. Gracias por tu atención. Recuerda, este 2025 es el año de la transformación. No olvides acudir todos los domingos a nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Ven con toda tu familia y forma parte de esta iglesia, la más alegre y visionaria de esta ciudad. Te esperamos. Muy bien, un por si acaso, la semana anterior empezamos una serie. Estaba pensando si hacemos un paréntesis para poder compartir algo relacionado con el momento que estamos viviendo, que son elecciones aquí en Ecuador. Pero decidí que usted ya sabía antes por quién iba a sufragar, así que ya no necesito yo decirle por quién sufragar. Solo tengo que decirle que lo haga conforme a la palabra, que si usted tiene dudas, lea la Biblia, lea la palabra de Dios y que sufrague conforme a la palabra de Dios. Me sorprendió algo, a mucha gente no le gusta el presidente Trump, ¿verdad? Especialmente el latinoamericano y con las medidas que está tomando, etcétera, etcétera. No les gusta. Pero qué interesante que el presidente Trump se puso a leer la palabra de Dios y se puso a hablar acerca de la importancia del nacimiento de Jesús en el momento en que se celebraba la Navidad. Qué interesante que haya un presidente que sí se preocupe por leer la palabra de Dios, por cumplir con la palabra de Dios, por decir de que hay solamente dos géneros, hombre y mujer, y ponerlo en la ley e irse en contra de esta corriente que viene tergiversando, dañando la mentalidad de nuestros niños y se va en contra de la palabra de Dios, que hablando de igualdad nos quieren imponer ciertos pensamientos y cosas que no están conformes a la palabra. Nosotros como iglesia tenemos que saber perfectamente bien por quién elegir y por qué razón elegimos de la manera que elegimos. Aquí no es quien me gusta, así sea mi pariente, mi familiar, mi amigo, mi compadre. No tiene nada que ver si esta persona no vive o no actúa o no predica lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Así que solamente lea la Biblia y olvídese de los colores. Muy bien. La serie se llama Las promesas de Dios en Cristo Jesús, y el verso que nosotros hemos tomado para basarnos y poder compartir la palabra está en Hebreos capítulo 10 y verso 23, y dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y nos habla de mantener una armonía con el plan, con la voluntad de Dios, mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, para que podamos entonces nosotros experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. Buscar y obedecer la voluntad de Dios es el camino hacia la bendición y hacia la victoria. Usted quiere mirar éxito en su vida, pues alineémonos a la palabra de Dios, alineémonos con el Señor. Y en esta mañana quiero tomar el error de un hombre
una decisión equivocada y las consecuencias para sacar una enseñanza, para que podamos ver nosotros lo que las malas decisiones pueden traer como consecuencia en nuestras vidas. Y es posible que nosotros experimentemos algo en nuestras vidas y le echemos la culpa a alguien o a algo, o tal vez como algunos le echan la culpa al gobierno de turno. Pero seamos responsables, miremos hacia nosotros mismos y centrémonos en que las decisiones que nosotros tomamos muchas veces tienen consecuencias y nos cambian toda la vida. Leamos en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Mire, antes de leer Éxodo, nosotros deberíamos hacernos 3 preguntas antes de tomar cualquier decisión importante. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Y vamos a ver sobre esto aquí. Mire lo que Moisés no hizo. No preguntó el qué, no preguntó cómo, ni mucho menos el cuándo. Dice Éxodo capítulo 2, verso 11: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Escúcheme, si nosotros dejamos de lado estas 3 preguntas, vamos a tomar decisiones equivocadas. O si tan solamente agarramos una o la otra y lo hacemos de nuestra manera, vamos a sufrir consecuencias de la decisión que tomamos. Entonces, lo más importante es que nosotros, antes de tomar una decisión importante, ¿cuál es una decisión importante? Por ejemplo, ¿qué carrera quiero estudiar? Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Son cosas importantes. Es interesante. Nosotros mirábamos a Keren y a Cristian solos en este templo, ¿verdad? En sus privilegios, haciendo esto, lo otro. Pero de pronto decidieron casarse. Y ahora ya no son solamente Keren y Cristian. Ahora son Keren y Cristian. Ya son los dos. Las fotos que se toman están los dos. En todas las decisiones que toman los dos. Los padres de ellos tal vez extrañan a la individualidad, como nos pasa a nosotros con mi esposa. Pero ellos ya forman una familia. Tomaron una decisión que les cambió la vida completa. Vendrán los hijos y se convertirán en mamá, en papá, y cambiarán sus roles, sus papeles. Decisiones que cambian la vida. Hay otras decisiones como el trabajo, como dónde voy a vivir, como a qué iglesia voy a asistir. Hay decisiones que uno tiene que tomar. Entonces acerquémonos al Señor para preguntarle: Señor, ¿qué deseas que yo haga? ¿Cómo debo proceder? ¿Y cuándo debería ser el momento propicio para actuar de esta manera? En el año 1997 había empezado yo a tener varias experiencias con el Señor
que me hablaban de venir a Ecuador. Tal vez empezó en el año 96, no estoy seguro todavía. El punto es de que en el año 97 decidí venirme al Ecuador. Como mi hija Evelyn todavía estaba en el colegio, la dejamos allí como un mes más o algo más por el estilo, y después se vino más tarde. Me vine, mi hijo Christopher estaba de 1 año, pequeñito, etcétera, etcétera. Yo estaba feliz porque estaba en mi corazón cumpliendo con lo que Dios me había mostrado. Pero en un momento dado, pasaron varios meses, tuvimos ciertas experiencias nosotros aquí, y yo me di cuenta que mi familia no estaba lista, que yo no había terminado un papel que tenía que cumplir con mi familia. Entonces tomé las decisiones más difíciles: cortar esa experiencia, volver. Y tuvieron que pasar 10 años más, 10 años más, para en el año 2008 entonces volver aquí. Y qué diferente que fue todo. Fue otro momento, otro tiempo, y fue muy distinto, diferente. Y yo me di cuenta que nosotros podemos pasar por alto el preguntarle a Dios qué, cómo, cuándo, y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. En el pasaje que leemos, miramos nosotros la vida de Moisés, un hebreo que es criado en el palacio, enseñado en las mejores escuelas, y cuando llega ya a cierta edad, él siente en su corazón que tiene que salir a la defensa de su gente, y actúa a su manera. Toma una decisión precipitada en la vida, sin ponerse a pensar en las consecuencias. Solamente hablaba de que es injusto lo que está sucediendo, y hace algo. La misma gente a la cual él estaba queriendo ayudar, defender, se le fue encima. Y nosotros muchas veces podemos amargarnos, podemos sentirnos mal porque las cosas no salen como queremos, y no nos podemos a pensar que tal vez fueron nuestras decisiones desacertadas. Tuvo que huir, se fue al desierto, y allá en Madián se convirtió en pastor de ovejas, porque sucedió que Moisés se adelantó al plan de Dios. Muchos de nosotros, ya le conté una historia mía, pero muchos de nosotros tomamos decisiones fuera del tiempo de Dios. Nos adelantamos al plan de Dios. Tomamos decisiones apresuradas, impulsivas, emotivas. Pensamos, razonamos que estamos bien, pero las consecuencias luego nos enseñan de que algo no estuvo bien. Muchas veces nos podemos amargar contra Dios, echarle la culpa a alguien más, y nos falta reconocer de que, ¿será que le preguntamos a Dios qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer? En primer lugar, yo miro aquí en el pasaje que Moisés se enfocó en un suceso, en un acontecimiento, en algo específico, en lugar de mirar el panorama completo. ¿Y cuál era lo que se fijó? En que un hombre maltrataba a otro hombre. Un egipcio maltrataba a un hebreo. Luego que el hebreo se peleaba con el otro hebreo. Cosas específicas. Ahora, el querer ayudar, el actuar de una manera justa, pareciera que está bien en cualquier momento. Miramos nosotros aquí que la decisión que tomó por no mirar el panorama completo
de saber de que Dios estaba en el asunto y de que la consecuencia de lo que vivía el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba al conocimiento de Dios. Y no se puso a pensar más allá en qué podía pasar con él y todo lo demás, sino solamente en resolver ese momento, ese punto, lo que estaba pasando allí. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que hablar, hay ocasiones en que tenemos que callar, porque tenemos que ver el panorama más amplio, más grande, qué es lo que está sucediendo. Al tomar una decisión con quién te casas, ¿cuántas veces has escuchado no os unáis en yugo desigual? Pero no se trata solamente del aspecto religioso. ¿A qué iglesia vas? Mi hija se casó con su esposo, el hijo de pastor, ella hija de pastor. Estaba en un tremendo lío. Él era el líder de alabanza en la iglesia de su papá y mi hija era la líder de alabanza en la iglesia de su papá. Qué tremendo lío. De pronto se encontraron que una iglesia americana los contrata a ellos por las cualidades que tienen para ser los líderes de alabanza de la iglesia americana. Así que el día domingo ministraban alabanza en la iglesia americana, diga usted 9:10 de la mañana. A las 11:12 del día ministraban alabanza en la iglesia de mi consuegro. Y a las 2:03 de la tarde, que era el servicio en la iglesia mía, viajando 2 horas de camino, ministraban en la iglesia donde que yo pastoreaba. Ese era su día domingo. Todo el día. Yo los miraba y después de eso nos íbamos a comer, platicamos, teníamos tiempo hermoso, lindo, junto con la familia. Pero yo me di cuenta un día de que eso no podía continuar así. Ellos decidieron casarse de esa manera. Tenían que decidir y escoger una sola iglesia. Y es cuando yo les dije, no tienen que venir más a Napa. Ustedes pueden escoger la iglesia. No tienen que escoger, a menos de que ustedes quieran escoger esta iglesia, vienen solamente a esta iglesia. Si no, no tienen que volver para acá. Y no tenía quien más dirija la alabanza. Pero para mí era lo honesto, lo justo. Hay cosas que tenemos que nosotros darnos cuenta. La vida de Moisés nos enseña a no enfocarnos solamente en el momento, sino mirar el panorama completo. Cuando estás educando a tus hijos, no mires el momento, porque van a crecer. Lo que tú haces hoy con tus hijos, padres, cuando tus hijos vienen y te piden atención, tiempo, cuando quieren hablar y contarte sus cosas, y tú no tienes tiempo porque estás ocupado con cosas de grandes. Tienes que trabajar, tienes que esto, tienes que otro, cosas que son importantes, y no les prestas atención. Escúchame esto. Cuando tú quieres que ellos vengan a hablar contigo, ya no van a venir a hablar contigo, porque nunca les prestaste atención. Y cuando digas tú, ahora ven, háblame, no te van a decir nada. La relación se va a arruinar. Y cuando crezcan y sean grandes, si la gracia de Dios cae, te tratarán bien. O si no, te tratarán de la misma manera. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Olvídese de que es el deber de ellos porque son hijos. Olvídese de eso. Es el deber suyo porque es padre. ¿Me doy a entender? Mire el panorama completo. La relación con sus hijos es para toda la vida. La relación con su esposa es para toda la vida. Amén.
Así que actuemos de acuerdo al plan mayor y más grande, y no solamente en sucesos pequeños. Moisés, aparte de eso, se dejó llevar por el razonamiento. No era justo lo que sucedía. Nosotros también actuamos de la misma manera y actuamos conforme pensamos, razonamos, conforme creemos que así tiene que ser. Vamos a elegir hoy, el día de hoy, y tenemos que, ¿y qué le dije yo? Lea la Biblia, pregúntele al Señor, deje de razonar, mire el panorama más grande, y no solamente el fulano, sultano, lo que le atrae a usted, sino que vayamos y basémonos en lo que Dios dice, porque Él conoce todas las cosas. Nuestro pensamiento es limitado, en cambio Dios conoce todas las cosas. Él sabe qué es lo mejor, y si nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a dar la ayuda. Ahora, lo otro que miramos es de que Moisés actúa por impulso. Mira una injusticia y ¡pum!, actúa. Nosotros nos podemos meter en líos aún por tratar de defender al débil y no mirar las consecuencias. Eso fue lo que hizo, defender al débil, y eso le ocasionó el cambio total en su vida, porque le tocó huir, tuvo que irse al desierto. Había estudiado para ser un gobernante, un líder en la nación más poderosa, y terminó siendo pastor de ovejas. Su vida cambió totalmente. En lugar de casarse con una princesa, se casó con una mujer que pastoreaba ovejas y obviamente olía a campo. La vida le cambia a la gente. Hay jovencitas que se enamoran, se dejan seducir, terminan embarazadas. Su vida les cambió. Les cambió para siempre. Ahora tienen que criar hijos. Gracias a Dios por las abuelas que ayudan, ¿verdad? Las decisiones que tomamos no pueden ser impulsivas. Dice la Biblia esto: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando tú miras que otro sufrió consecuencias al respecto por una decisión que tomó, ya no sigas por ese camino. Apártate de ese camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no siguió, ¿verdad?, el camino de los pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La gente reacciona a lo que sucede en la vida, a lo que viene contra ellos, a lo que pasa a su alrededor, y reacciona por diferentes maneras, ya sea por su actitud ante la situación, ya sea por los prejuicios ante la situación, o ya sea por egoísmo, porque es un ególatra, egocentrista. Así que cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, corremos más riesgos de tomar decisiones erradas que luego las vamos a lamentar. Primero tenemos que aprender a preguntarle al Señor y a saber qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios desea que nosotros actuemos. Otra cosa que miramos aquí con Moisés es de que actuó en su propia fuerza. Me imagino que era un joven, había sido entrenado, ¿verdad?, en el ejército del faraón, era uno de los generales, yo no sé, pero era alguien que podía someter a otro, porque recuérdese que un capataz estaba castigando a un esclavo, él lo dominó y lo mató. Quiere decir de que sabía de esto, era hábil para ello. Así que actuó
con su propia fuerza y no con la de Dios. Pero nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra experiencia es limitada. No importa los años que tengamos, es limitada. 40 años después, Dios le mostró a Moisés y a todo el pueblo el poder de Dios. Abrió el mar en dos, manifestando el poder de Dios. Tu poder, tu capacidad no es suficiente para muchos problemas de la vida. Necesitas el poder de Dios. ¿Y sabe qué es lo más importante de esto? Que Dios dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Lo interesante es de que Dios quiere pelear por nosotros. Dios quiere actuar a favor de nosotros. Así que tenemos que preguntarle siempre qué, cómo y cuándo. También miramos que Moisés actuó con ira. Cuando nosotros dejamos que la ira nos domine y nos lleve a actuar, nos vamos a equivocar de seguro. Cuando nosotros no perdonamos y mantenemos la ira ahí guardada, le cuento algo: tarde o temprano alguien va a hacer algo y va a destapar esa ira, y vamos a reaccionar, y vamos a actuar, y vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a muchas veces actuar de manera vergonzosa o hiriente o destructiva, pero algo que no es favorable para nosotros. Recuérdate que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso significa que para no mantener la ira tenemos que aprender a perdonar. Aprender a perdonar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos que aprender nosotros a dejar pasar la ofensa, perdonar al ofensor, ¿verdad? Para poder mantenernos alertas y actuar de la mejor manera posible. Otra de las cosas que miramos aquí en esta forma impetuosa de actuar de Moisés es de que no consideró las consecuencias. No se puso a pensar en lo que podía suceder. Mire, yo no sé si es una habilidad o es madurez o es de experiencia, no sé. Pero hay personas que pueden actuar y pueden visualizar que si toman esta decisión o esta decisión o esta decisión, hacia dónde les llevaría. Pueden mirar más allá. Hay otras personas que se bloquean. ¿Cómo saber cuál camino coger para poder tomar la mejor decisión? Lea la palabra de Dios. Toda respuesta a toda pregunta de la vida la vas a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a caminar en armonía con el plan de Dios, a tomar las decisiones correctas, sabias, que van de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros, a la voluntad de Dios, con esta confianza y seguridad de que Dios va a proveer todo lo que necesitamos para poder cumplir con el plan de Dios. Dice la Biblia que hasta la prueba, hasta la tentación, nunca va a ser mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación, con la prueba, Dios nos va a dar la salida. Así que tenemos que nosotros saber y aprender que aunque seamos tentados y bombardeados, siempre Dios nos ha prometido una salida. ¿Cómo salir de ese problema? ¿Cómo salir de esa situación? La Biblia dice esto. La Biblia dice que no te endeudes, que no te comprometas, que no comprometas tu palabra con otra persona. Dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ya lo hizo?
La Biblia dice, si ya lo hiciste, apúrate, huye, záfate de eso. Mire, hermano, tenga mucho cuidado con salir de codeudor de alguien más. Tenga mucho cuidado, porque al final le va a tocar pagar a usted, o le puede llegar ese regalo. Entonces ahí es cuando Dios dice, huye, huye, huye de la tentación, huye de esto, huye de lo otro. Pero nosotros queremos actuar razonando, impulsivamente, pensando, no, yo puedo, yo lo voy a lograr. Y luego nos damos cuenta al final de que no somos tan fuertes y vamos a cometer errores. Entonces lo primero que tienes que saber es que la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos va a dar siempre los recursos para poder cumplir con su plan, con su voluntad, para hacer lo que es correcto. Segundo, Dios nos va a dar siempre las instrucciones específicas. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que orar. ¿Estamos de acuerdo? Pero le cuento algo. Muchos de los que están aquí han orado y les ha ido mal. ¿Por qué? Porque no es suficiente orar. Tienes que orar y tienes que leer la palabra de Dios. Porque Dios te va a responder a través de su palabra. Cierto es que la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y está bien buscar consejo de personas espirituales, maduras, experimentadas, etcétera, etcétera. Está bien eso de allí. No es que diga yo que esté mal. Cierto es que la palabra de Dios nos habla acerca de las profecías. Cierto es que la Biblia dice que no menosprecie las profecías. Cierto es. Cierto es que la experiencia. Cierto es muchas cosas. Cierto es de que la educación. Cierto es muchas cosas. Pero te digo algo. La que nunca va a fallar es la palabra de Dios. Nunca Dios te va a pedir que hagas algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Una vez, hace varios años atrás, estábamos empezando nuestra etapa de formación y otros hermanos me hablaban acerca de cierta persona, cierto hermano, y me decían que si yo le he ido a visitar al fulano, todos ellos lo conocían, yo no lo conocía. La verdad, a mí me interesaba solo lo que mi pastor me podía enseñar. Entonces, no me interesaba ir a escuchar a alguien más. Entonces me dijeron esto de aquí. Me dijeron, creo que yo les pregunté, ¿y a qué iglesia va? Porque no iba con nosotros a la iglesia con nosotros. Y me respondieron de esta manera. Dice, es que el Señor le dijo que él tenía que estar en el desierto, que ahorita esa es su etapa de estar en el desierto, y que él iba a decir cuándo se iba a congregar y dónde se iba a congregar. Mi hermano, yo no conocía tanto la Biblia, pero me sonó extraño eso de allí. Cuando tú escuches algo que no va conforme a la palabra, que tenga un tinte como de misticidad o como espiritualidad, como algo por decirlo, ten cuidado si no va conforme a la palabra de Dios. Ok, ten cuidado con eso. Cuando la gente viene y dice, Dios me habló, Dios me dijo, bien dice, el Señor dice tal cosa, ¿verdad? Ten cuidado con eso. Aquí está lo que Dios dice.
Amén. He tenido gente aquí que le dijeron el Señor dice, y luego andaban confundidas con lo que Dios les decía. Porque Dios les estaba diciendo, de acuerdo a lo que les habían dicho, que hagan algo específico. Y solamente yo le decía, ¿alguna vez me has escuchado a mí decirte eso? No. Entonces, pero resulta que me he encontrado con una novedad, de que la gente en la iglesia le hace más caso al hermano fulano sultano, a quien quiera que sea, que al pastor. Alguien me dijo a mí esto: es que tú solamente predicabas, tú solamente eras del pastor, pero había alguien más. Y yo digo, yo pensé que el que predicaba era el más importante en la iglesia. Yo pensé que el pastor era el más importante, le digo, la autoridad mayor de la iglesia. No te dejes nunca engañar. Todo tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso es que yo le digo a la gente, cuando usted quiera darle un consejo a alguien, dígale, la Biblia dice, la palabra de Dios dice esto. Y no importa que el apóstol, el profeta, el anciano, el pastor o quien quiera diga, si lo que la Biblia dice no va de acuerdo a ello. Amén. Dios nos dará instrucciones específicas, cómo actuar, qué paso tomar, qué de hacer, qué no hacer en la palabra. Es la manera más segura. Algunos dicen es la única manera. Yo no quiero decirlo así, porque prefiero decirle es la manera más segura. Más segura. Porque cualquier otra forma como Dios te hable nunca va a ir en contra de la palabra. Nunca. Cualquier cosa que escuches nunca va en contra de la palabra. El día de hoy, si no has elegido aún, si alguien te habla en contra de la palabra, algún político, algún candidato te habla en contra de la palabra, no le des tu voto. Amén. No le des tu voto. Por más bonito que suene. Nosotros no sabemos cuál es el futuro que nos depara, pero Dios sabe todas las cosas, presente, pasado y futuro. Así que recuérdate, orar es importante, es bueno, necesario, imprescindible, pero no es suficiente si no vamos y si no leemos la palabra de Dios. Tenemos que orar y tenemos que leer la palabra de Dios también, porque allí vamos a encontrar y vamos a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Tomar decisiones hacia el futuro muchas veces es aterrador. Nos da miedo, nos da temor. Así que Dios nos va a quitar el temor también. Hay un temor que es como un escudo de preservación, ¿verdad? Es que no entro allí porque me puede suceder algo malo, entonces me retengo. Y eso es bueno. Todos tenemos eso. Pero hay otro temor que no viene de parte de Dios, que no es algo bueno, que es negativo, que viene de parte del enemigo, que la Biblia dice que es un espíritu de temor. La Biblia dice de esta manera: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios nos va a ayudar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a actuar, a pesar de que nos da temor, vamos a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Venía Jesús caminando sobre las aguas, estaba Simón Pedro en la barca. De pronto le mira al Señor que le dice: no teman, soy yo.
Y el hombre se emociona. Y en su emoción le dice algo. Oh, mi hermano, conociendo a mi esposa y escuchándole a mi esposa su trato con Dios, he aprendido a admirar a las personas que tienen esta relación con Dios. Alguien más me habló que dice, que le dijo a mi esposa, es que como yo le escuché a usted, que usted le decía, a ver Señor, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrrame esto. Entonces yo dije, ok, yo también le voy a decir lo mismo. Y el Señor me ayudó y me guió, etcétera, etcétera. Simón se emociona y le dice, está caminando alguien sobre las aguas. Me imagino que se lo miraba en la noche oscura. ¿Alguien ha estado en el mar en la noche? Bueno, puede haber una luna estrellada, lo que sea, estrellas, y puede alumbrar y verse un reflejo, lo que sea. Sí, pero el punto es de que venía caminando, ellos se asustan y el Señor les dice, yo soy yo, no tengan miedo. Y Simón Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Mira, hermano, si tú te atreves, sé como Simón Pedro, pero eso es individual, hermano. Yo no me atrevo. Mi esposa sí se atreve, yo no. Silvana también se atreve. No sé si Carlos se atreve, pero yo no. Decirle, a ver si eres tú que pase esto, a ver si es tu voluntad que suceda esto. Yo no me atrevo, hermano. Yo me siento yo no me siento que estoy haciendo lo correcto. Pero hermano, yo te digo, si está en ti hablarle a Dios así, para obedecerle a Dios, para estar seguro de que es la voluntad de Dios, hazlo, hermano. La Biblia nos enseña que Gedeón lo hizo, Pedro lo hizo. Entonces quiere decir que tú también lo puedes hacer. Que Dios no se va a ofender, no se va a enojar porque le hablas así. Y le dice, si eres tú, manda que yo hable. Y el Señor le dice, ven. Y yo me imagino, ven y dar el paso. Si yo doy el paso, ¿qué pasa? Y si da el paso, y esto es agua, y Pedro va a dar el paso, ¿qué iba a suceder? Pues se iba a hundir. Y el viento, y había viento, el mar estaba embravecido. Y si el mar estaba embravecido, no había luna y no habían estrellas, hermano. Solamente había el resplandor que el Señor emanaba en ese momento para ir hacia Él. Al punto de que cuando empieza a caminar y se da cuenta que camina, pero mira las olas, se empieza a hundir. Y ese es otro mensaje para otra ocasión. Pero lo interesante es de que el Señor nos va a quitar el temor en el momento de tomar las decisiones. Y lo vamos a ver actuar de maneras inusuales. Vamos a ver cómo el Señor responde a nuestras peticiones, pero no cuando nosotros pensamos que debe responder. Mira, si Dios no te responde algo inmediatamente, más que seguro es porque Dios sabe que o no estamos listos para recibirlo, o no es el tiempo todavía, o no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Recuerda lo que dice 1 Juan capítulo 5, si no me equivoco, 14, 15 por allá. Si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos seguros que Dios nos oye. Y si Dios nos oye, entonces estamos completamente seguros que Dios nos va a responder conforme a lo que hemos pedido. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Así que empecemos a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos nosotros a aprender los caminos del Señor. Si tú deseas experimentar ese poder de Dios en tu vida, tienes que leer la Biblia, tienes que aprender a esperar con paciencia y tienes que aprender a confiar en que el Señor te va a responder en el tiempo debido. Entonces
vamos a aprender a caminar en los caminos del Señor de una manera práctica. Así que la palabra de Dios te va a ayudar a ti en ese caminar. No os acostumbréis a este siglo, dice la palabra, a este sistema, sino que ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo podemos ser renovados en nuestra manera de pensar? A través de la palabra de Dios. Y voy terminando con esto. Dios va a usar nuestras debilidades y nuestras flaquezas para poder cumplir con su plan. Recuérdate lo que dice Romanos 8. Todas las cosas ayudan bien a los que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. Tus debilidades, tus flaquezas, aquello que no te gusta de ti, Dios lo va a usar para engrandecer su nombre. Amén. ¿Lo crees? No te avergüences de ti mismo. Acéptate como eres, aún con tus debilidades. Ve con el Señor y dile: Señor, no quiero ser así. Es que, pastor, yo soy súper enojona. Sí, cierto es. Pero en un momento dado te vas a enojar contra lo malo, contra la injusticia, con lo que no debe. Te vas a enojar que la gente se está yendo al infierno. Te vas a levantar y vas a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie se pierda. Vas a utilizar tu debilidad para tu bien. Recuerda que la Biblia dice que en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios, y cuando eres débil realmente eres fuerte. Así que la palabra clave que les quiero dejar para que podamos nosotros estar en armonía con el plan de Dios es obediencia. Obediencia. Todo lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a obedecer. Amén. Dígale a su vecino: obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Dios puede hacer en un segundo lo que tú no vas a poder hacer en toda tu vida. Así es el poder de Dios. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Nos hemos reunido para poder, Señor, exaltar tu nombre, para poder, Señor, interceder delante de ti, para poder aprender a través de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas, porque tú nos hablas. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias porque estás con nosotros todos los días, y porque luego que salgamos de aquí, tu presencia seguirá con nosotros a donde quiera que vayamos. Hemos orado por nuestro país porque es un tiempo de elecciones, para que el Señor pueda darle a Ecuador las autoridades, el liderazgo que necesita, y que nosotros podamos elegir de esta manera conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des el presidente que Ecuador necesita, que nos des los asambleístas que el Ecuador necesita, que nos des el liderazgo que el Ecuador necesita. Ahora te pido también que nos des la capacidad de poder por obra tu palabra y ser obedientes a la palabra de Dios, al consejo de la palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque si nosotros nos preguntamos qué, cómo y cuándo, vamos a poder evitar muchos errores, muchas decisiones equivocadas y muchas consecuencias que no queremos para nuestra vida ni para nuestra familia. Bendigo, Señor, a cada hermano y hermana que está en este lugar. Bendigo a sus familias, bendigo sus hogares, bendigo a aquellas personas, Señor, que los has puesto alrededor de ellos, para que ellos sean luz en medio de este mundo necesitado, mundo de tinieblas. Padre, que puedan ser instrumentos tuyos en predicar la palabra, testigos tuyos de tu poder, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén.